Conozcamos hoy a Ana, una mujer maravillosa a quien Dios utilizó para traer al mundo al profeta Samuel, un juez de Israel, un profeta que fue quien ungió a los dos primeros reyes de Israel, a Saúl y a David. Él fue traído al mundo como respuesta de esta mujer, de Ana. Las oraciones de su madre hicieron que el Señor pudiera gestar ese gran milagro en una mujer estéril. Y ella lo consagró al Señor desde antes de su concepción, como vamos a ver en esta historia. Hemos hablado de Ana y seguramente conocemos su historia, pero hoy nos vamos a enfocar en la paz de Ana, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo pudo venir a ella fruto del Espíritu Santo, de ser llena de la paz del Señor. Solo así podemos entender la paz de Ana. Y conozcamos un poquito más de su familia. Ella era una de las dos esposas de Elcana. Y Elcana era un hombre levita, es decir, un sacerdote de una familia honorable de la tribu de Efraín, y era un hombre piadoso. Pero aún así, él seguía la costumbre de la poligamia. Él tenía dos esposas. Ana era su preferida y la otra se llamaba Penina. En esa época el tabernáculo estaba en Silo y todos los años el Cana viajaba junto a sus esposas y también a los hijos que tenía con Penina para adorar a Dios y ofrecerle sacrificio. Pero era allí cuando sobre todo Penina atormentaba a Ana, la atormentaba por no tener hijos. Nos cuenta allí en el versículo 2 de Primera de Samuel 1 que tenía el Cana dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Penina significa perla. Y si usted ha conocido la historia de las perlas, cómo ellas nacen, pues ellas nacen del sufrimiento de la ostra. Cuando entra un grano de arena, la ostra empieza a cubrirla de nácar hasta que logra esta preciosa perla. Es decir, de un sufrimiento sale una joya. Pero en el caso de Penina no era así. Ella solamente se estancó en su amargura. Ana, en cambio, significa madre, pero esta madre no podía tener hijos porque era estéril. Ella era la preferida de su esposo, pero Penina, la otra esposa, su rival, la afrentaba por no tener hijos. En esa época la esterilidad era una deshonra, era una vergüenza. Y por supuesto que la esterilidad no es de Dios. El propósito de nuestra vida es fructificar y la esterilidad es todo lo contrario, es no dar fruto. El primer mandato que el Señor le dio al hombre fue multiplicarse, fructificar. Y por eso enfatiza la Biblia que por nuestros frutos nos conocerán. La esterilidad entonces es no dar fruto y esto no solamente se aplica al no tener hijos, sino también a algunas áreas de nuestra vida que pueden estar estériles. Aquí le pido entonces que hagamos un alto y nos preguntemos delante de Dios, ¿en qué área soy estéril? ¿En qué área no estoy dando fruto? En esa área entonces no estoy glorificando a Dios. Y es allí donde Dios quiere obrar hoy en su vida. A pesar de ser estéril, Ana era la preferida del Cana. En el verso 4 y 5 nos cuenta que el Cana, que era un hombre proveedor de su familia, al presentar las ofrendas daba a cada uno su parte, a Penina y a sus hijos, pero a Ana le daba una parte escogida. Y el amor de Ana era definitivamente el tener un hijo, eso era lo que ella anhelaba, ¿no es cierto? Entonces él le decía que si su amor no le era mucho más que el de 10 hijos, él no lograba entender ese anhelo de ella, el anhelo de su corazón de tener hijos. Y ese amor del Cana hacia Ana provocaba una amarga rivalidad entre las dos mujeres. Ana sufría por no poder ser madre y por las burlas y provocaciones de Penina. Ella lo que más deseaba en el mundo era ser madre, mientras que Penina quería el amor del Cana. Si nosotros comparamos a estas dos mujeres, nosotros vemos el reflejo de una mujer que ama y teme a Dios, en el caso de Ana, y otra que vive en su fuerza,
otra que vive el resultado de estar apartada de Dios, porque una mujer con tanta amargura no refleja a Dios. Es decir, que si vemos una mujer como lo llama la Biblia, una mujer gotera que da cantaleta y cantaleta y cantaleta, realmente no está glorificando a Dios, está queriendo pelear en su fuerza y eso no trae ningún resultado. Penina tenía hijos, mientras Ana tenía el amor de su esposo. Es decir, que las dos tenían algo que la otra quería. Pero las dos tenían también un motivo de amargura. Para Ana era la esterilidad y para Penina su soledad, esa soledad en compañía, al ver que su esposo prefería a su rival. Mientras ese motivo de amargura llevó a Penina a ser controlada por sus emociones, lo cual manifestaba con ofensas, con celos, iras, contiendas, disensiones. Para Ana, en cambio, fue el camino a su fe y a su espiritualidad. Y esto la llevó entonces, como vamos a ver más adelante, a derramar su corazón delante de Dios y ser libre en él. La llevó a hacer una oración específica y un voto que cumplió. Y lo cumplió muy fielmente, aunque era un voto bastante difícil de cumplir. Y esto llevó a Penina a vivir en una permanente pelea humana, mientras que Ana obtuvo su victoria en el Señor. El resultado de todo esto, y le pido que analice aquí si en algún área es usted una Penina. Penina se quedó estancada, mientras que Ana no solamente tuvo el hijo que anhelaba, tuvo 6. Es decir, que el Señor superó sus expectativas. Así nos lo cuenta en el versículo 20-21 del capítulo 2. Y lo más grave de todo es que no sabemos nada de las generaciones de Penina, mientras que Ana siempre está presente en nuestra historia bíblica por ser la madre del profeta Samuel. De aquí nunca más se menciona el nombre de Penina, tampoco de sus generaciones en la Biblia, mientras que siempre sabremos de Ana a través del testimonio del profeta Samuel. ¿Dónde está usted? ¿Hay algún área? ¿Hay alguna persona con quien usted sea una Penina? Le llamo hoy entonces a luchar delante del Señor y como Ana, tener su victoria en Él. Esto viene de la paz que solamente Dios puede darnos, no en un mundo perfecto ni en ausencia de problemas, sino en medio de las dificultades. Él es nuestro bálsamo, Él es nuestro refugio, Él es nuestra paz. En lugar de entrar en pelea con Penina, de responder, porque aquí yo le quiero recordar a usted que para pelear se necesitan dos, que si alguien le provoca y usted le sigue, entonces el juego, si usted le sigue la pelea, pues el culpable es usted. Mientras que si usted es sabio, es sabia y se retira cuando ve que la otra persona quiere pelear, pues la ofensa se queda en los labios del ofensor. La pelea ya no puede darse porque se necesitan dos y con usted no cuenta. Esto se trata entonces de cuidar mi paz, de hacer y determinar que nadie me va a dañar el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces nosotros aceptamos ofensas, las recibimos y nos las creemos y luego empezamos a hablar como una persona ofendida. Una persona que se siente amada, ama. Y una persona que está dañada lastima a los demás. Penina lastimaba. Penina tenía un corazón dañado. Ana seguramente estaba triste y atormentada y no le gustaba la actitud de Penina, pero se fue al templo y derramó su corazón al Señor. Veamos y aprendamos de su oración. En el verso 10, ella dice que con amargura de alma, porque mire que tenía amargura, no dice que para ella era muy fácil, ¿sí? Tenía amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Penina descargó su amargura con Ana, porque el Cana no la quería, ¿sí? En ese caso debió pelear con el Cana, ¿sí? Pero no, ella peleaba con Ana. Es más o menos como cuando una mujer sufre un engaño y se va en contra de aquella mujer con quien su esposo la engañó, cuando realmente es su esposo el que le debe fidelidad y es a él a quien tiene que reclamarle, la otra persona no tiene nada que ver. Eso pasa en la historia de Penina con Ana. Pero Ana se fue al templo, se fue a orar, es decir, se fue a hablar con quien sí podía resolverle el asunto y lloró abundantemente, derramó su corazón a él.
E hizo voto. Recuerde que los hombres hacen un pacto, mientras que las mujeres hacen un voto, ¿cierto? Y dice que esto es una promesa de fe, la entrega de algo que aún no tengo, pero sé que voy a recibir. ¿Cómo lo sé? Por fe, ¿cierto? Y entonces sigue diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjese el respeto con el que ella se acerca. Esto nos recuerda a la actitud de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, cuando le dijo, Padre, mi alma está abatida hasta la muerte. Si es posible, mire que con mucha reverencia, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Ella también le expresa con mucha reverencia al Señor su deseo. El Señor sí quiere oír su deseo, pero cuando usted está sujeto a la voluntad de Dios, usted sabe, le expresa a Dios y le dice, mira, a mí me gustaría esto, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. La fe no es presentarnos ante Dios y decirle qué hacer. ¿Sí? A veces las mujeres somos bastante imperativas y llegamos y le decimos, Dios, haz esto, haz esto, haz esto, y háblale a aquel y di esto, en lugar de presentarle a él respetuosamente nuestras peticiones. Dios no necesita que usted le pase un pliego, ya ni siquiera de peticiones, sino de exigencias. La fe hace que yo le entregue a Dios una hoja en blanco firmada. Señor, escribe en mi hoja lo que tú quieras. Sé que tu voluntad es lo mejor que me puede pasar. Eso también es el resultado de un corazón en paz. ¿De dónde viene esa paz? De conocer a aquel que me cuida, de conocer a mi papá Dios y saber que en sus manos estoy segura. Pero a Dios sí le interesa lo que anhelamos. No es que Él viene y entonces simplemente nos impone cosas que no nos van a gustar. No. Él le dio a usted un temperamento, un carácter, aún unas pasiones, unos gustos que le han empoderado para que usted pueda cumplir el llamado que Él sí le hizo. Esas emociones que usted tiene, Él se las dio como parte de ese paquete de bendición. El problema no son las emociones. El problema es cuando usted, en lugar de controlar las emociones y usarlas para bendición, se deja controlar por ellas. Y entonces entra en todos los males de moda, ¿no es cierto? La depresión y muchas cosas más que realmente en la Biblia no están. O sea que el Señor mismo tiene soberanía sobre esto y nos ha dado a nosotros la potestad de controlarlas. ¿Cómo? Llenos y controlados por el Espíritu Santo, no humanamente. Entonces, le presento al Señor mis deseos, claro que sí, y lo hago como Ana, específicamente, pero no como una exigencia. Es que Dios no me escuchó, sí, Dios sí la escucha y siempre responde. El asunto es que a veces dice sí, a veces dice no y a veces dice espérate. Y usted quiere que Él siempre le diga que sí. En el caso de Ana, Ana fue y le derramó el corazón y le dijo, mira papá, yo quiero un hijo varón. Y si tú no te olvidares de mí y me dieres un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mire que además de pedir específicamente, decirle a Dios exactamente lo que quería, ella no pidió para ella, sino que pidió para la gloria de Dios. Y si bien es su anhelo profundo tener a su hijo, lo dedica al Señor desde antes de ser siquiera concebido, haciendo un voto de nazareo sobre él. ¿Sí? ¿Recuerda usted el voto de nazareo? Era aquel que, por ejemplo, tenía Sansón o que tenía Juan el Bautista. En el caso de Samuel, lo tenía antes de ser siquiera concebido porque ella lo consagró. Ahora, ella fue bastante específica, pero ojo aquí, y le voy a poner un ejemplo. Los ecuatorianos, por ejemplo, hablan muy dulce, ¿no es cierto? Hablan con muchos diminutivos. Entonces cuenta la historia que un ecuatoriano se fue a Israel y estando allí en el muro le dice, Señor, dame un carrito. Y cuando regresó, su tío le había heredado un mini Austin, ¿cierto? O sea, un carrito. Y en ese momento dijo, Señor, tenía que pedirte un carrote.
¿sí? Así que cuidado con lo que pide. Le repito, tiene que ser específico y tiene que ser para la gloria de Dios. Si no glorifica a Dios, no lo pida. Usted no puede pedir cosas que no sean la voluntad de Dios. Dios nunca va a hacer mal a nadie, Dios nunca va a quitar a nadie. Nuestro Padre es un Padre bueno, un Padre de gloria y tenemos que pedir para su gloria. ¿Sí? Eso hizo Ana, eso hace usted. Ahora veamos lo que pasó allí. Su oración, además de ser específica, de ser de corazón, de ser para la gloria de Dios, nos sigue diciendo aquí que era larga y seguramente insistente. Seguramente año tras año su petición fue la misma. ¿Qué fue diferente este año? ¿Qué fue lo que cambió? Porque esta vez Dios sí respondió. Como lo dice en el versículo 15, Ana derramó su corazón y entregó el control de su carga a Dios, y desde allí vemos solamente el fruto del Señor y ya no más su humanidad agobiada. Vea esto. En el verso 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, que era el sacerdote, estaba observando la boca de ella y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Elí respondió y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Elí ni siquiera le preguntó cuál era su petición, al contrario, la juzgó. Hizo un juicio al cual Ana respondió con mucho respeto y con mucha franqueza. Si Ana hubiera tenido el corazón dañado por todas las actitudes de Penina, seguramente le hubiera respondido muy mal, hubiera sido irreverente sin importarle quién era. Pero al contrario, en su corazón, que se nota que era un corazón sano delante de Dios, y si no, no hubiera respondido así. Más bien ella tuvo una buena actitud, y Elí, al ver su actitud, le dio su bendición, y ella, aunque no tenía respuesta, fue llena de gozo. Y dice allí que nunca más estuvo triste, dice, y comió y no estuvo triste, o sea, seguramente estaba incluso peleada con la comida, ¿no es cierto? No comía. Aquí está la diferencia entre el gozo, que fue lo que vimos antes, ¿no es cierto? La segunda parte del fruto del Espíritu Santo. El gozo que permanece a pesar de las circunstancias versus la felicidad que depende de las circunstancias. El gozo trae paz. Y eso fue lo que ella experimentó en ese momento. Ya no estuvo más triste, pero fíjese aquí algo, ella aún no tenía su respuesta. Simplemente había colocado el peso de su carga emocional sobre unos hombros infinitamente más anchos y más fuertes que los suyos, o sea, sobre los hombros de su Padre Celestial. Ella había obedecido lo que nos manda el Salmo 55:22, cuando dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. El gozo trae consigo paz. Nuestra tristeza se transforma en la paz de Dios que supera todo entendimiento, de la que nos habla Filipenses 4 del 6 al 7. En ese momento no cambiaron las circunstancias, pero sí la actitud de Ana. Este es el fruto de entregar todo al Señor y esperar en Él. Y es entonces cuando las circunstancias me cambian a mí. Es allí donde todas las cosas, aún la peor intención humana, me ayuda a bien. Cuando la amargura de Ana fue cambiada por fe, entonces recibió su milagro. Mire aquí, mire esto. Viene la fe. La fe es la semilla del milagro. La fe hace que se gesten los milagros. No es que tengo que ver el milagro para tener fe, no, eso no es fe, eso es creer en lo que veo y eso ya no es fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, nos dice en Hebreos 11:1. Allí, por fe, ella recibió su milagro y dio fruto.
Y nos cuenta la historia que durante los siguientes años ella no subió al templo, no porque se hubiera arrepentido de cumplir el voto, ¿no es cierto? Sino que ella tenía que esperar hasta que el niño tuviera edad para ser destetado. En esa época eran 2 o 3 años. Y entonces al destetarlo, ella lo iba a llevar al templo para dejarlo allí como lo había prometido. Ella se lo prometió al Señor. Y es clara la Biblia cuando dice, si no vas a cumplir, mejor no hagas voto. A Dios hay que cumplirle lo que promete, porque Él promete y siempre cumple. Y usted es hecho a su imagen y semejanza, ¿cierto? Entonces, si promete, debe cumplir. Y nos muestra además el respaldo total de su esposo Elcana a ese voto que cumplió y que Elcana le acompañó entonces a cumplir. Pero mire cómo fue esto. Cuando ella salió del templo, pues ni siquiera había estado con su esposo, entonces todavía no estaba embarazada. Pero salió de allí y ya con otra actitud, con la paz en su corazón, nos cuenta que Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Ella reconocía que venía por amor, por el amor que el Señor le tenía en respuesta a su oración sincera. Ella reconocía que venía del Señor y aún el nombre de Samuel lo reflejaba. Y entonces ella vino y cumplió su voto. Nos cuenta en el verso 24 que después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Cuando el tiempo se cumplió, ella llevó al niño al templo, ¿no es cierto? Pero fíjese aquí que dio más de lo que ofreció. Ella no solamente entregó al hijo que tanto había pedido, sino que además llevó ofrendas. Ella dio mucho más de lo que había ofrecido, ¿sí? Y nos cuenta aquí que después de esto se lo presentó a Elí y le dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Como Ana, usted y yo tenemos que aprender, primero, a orar y derramar nuestra alma delante de Dios. A Dios no le puede fingir, a Dios no le puede disimular. Con Él debe usted ser absolutamente sincero. Recuerde que está en manos de su papá, que le conoce y que ni aun su suspiro le es indiferente. A Él no le podemos mentir. Entonces debemos presentarnos y ante Él derramar nuestra alma. No pierda tiempo peleando con la gente necia porque se hace necio como ellos. Vaya y quéjese con su papá, que Él sí le va a responder. Segundo, debemos cumplir nuestros votos y no echarnos nunca atrás. Tercero, si usted está tomando nota, escriba allí, es criar a nuestros hijos para Dios. Esa es nuestra tarea, criar a nuestros hijos para Dios. Si nosotros no llevamos a nuestros hijos a conectarse con la paternidad de Dios, hemos fallado. Ser buena madre no es hacerles todo ni darles todo, sino formarlos conforme al carácter de Cristo y que se parezcan a su papá Dios. Fíjese que Elí, este sacerdote que usted ve allí, tuvo 2 hijos a quienes la Biblia llama malos. Ellos eran sacerdotes, eran hombres grandes, ya casados, y se portaban muy mal. Y el Señor le dijo a Elí, le dijo, por cuanto no estorbaste a tus hijos, tú y todos ellos, tú y tus generaciones serán desechados del sacerdocio. Y no solamente fueron desechados del sacerdocio, sino que en un día sus generaciones desaparecieron. Cuando vinieron a avisarle a Elí que sus 2 hijos habían muerto en guerra, dice que él se fue hacia atrás y se desnucó. Y su nuera, que estaba embarazada, perdió al bebé. Es decir, que no tuvo más legado después de allí. Usted me puede decir, es que ya están grandes, es que ya están casados. Nunca para nuestra misión de llevar a nuestros hijos ante el Señor, de formarlos para Él, de estorbarles, como dice la Biblia. No es incitarles a ira, no es volvernos mujeres cantaletosas, ni de pronto invadir su espacio o su hogar, no.
pero sí como madres, primero con nuestro testimonio y segundo, siempre con palabras de amor. Nosotros debemos confrontar. No es que ya crecieron, nunca dejamos de ser madres. También Samuel tuvo 2 hijos y a los 2 hijos de Samuel la Biblia los llama infieles. Pero entre estos está Ana y Ana era piadosa con su hijo consagrado y además nunca lo abandonó. Dice que año tras año ella iba a ver a su hijo, es decir, sí estuvo presente también en la formación de su hijo. En 1 Samuel 2, del 18 al 21, vemos que Dios la bendijo con 5 hijos más. Ella pidió 1 y tuvo 6. Dios nos puede dar y quiere darnos mucho más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Eso es lo que nos dice Efesios 3:20, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros vivimos por fe, sujetos al control del Espíritu Santo, el fruto del Señor en nuestra vida no es humano, por el contrario, es su fruto, suyo con mayúscula, ¿no es cierto? Su fruto, expresado en Gálatas 5, 22 y 23. Y aquí quiero mostrarle todo el fruto en la vida de Ana. Primero mostró su amor por Dios, a quien estuvo dispuesta a entregar a su propio hijo. Amor a su esposo, a quien acompañó y honró, aún a pesar de las circunstancias, a pesar de su poligamia que tantos problemas le traía, aún a pesar de las consecuencias de esa poligamia. Y por supuesto a su hijo, a quien llevó a los brazos del Señor. Esa es la mayor muestra de amor, que nosotros llevemos a nuestros hijos a los brazos del Señor y allí los entreguemos. No es que los hagamos como nosotras, sino le insisto, que se parezcan a su papá Dios. Y claro, por ese amor nunca lo abandonó. Vemos en ella el gozo que vino a su vida, no por tener respuesta a su oración, sino fruto de haber derramado su corazón delante del Señor y cambiar su amargura por fe, de poner todo en las manos que sí lo pueden resolver todo, en lugar de estar sufriendo por sus imposibilidades. Vemos la paz, y esa paz es la paz en medio de la tormenta. Seguramente al salir de ese templo, ella seguía teniendo a Penina atormentándole como siempre. Todavía no tenía hijos. Ella seguía teniendo el Cana ahí diciéndole que para qué quería hijos si su amor le era más de 10 hijos. Él no podía entender lo que ella estaba sufriendo. Pero dice que nunca más, y es nunca más, volvió a estar triste. El fruto permanece para siempre. Usted no me puede decir que usted tiene gozo un ratico. No, realmente el gozo pasa a ser su vida misma. La paciencia, ¿cierto? Que es el cuarto ingrediente de este fruto. Primero con Penina que la atormentaba. Imagínese usted ella todo el tiempo echándole en cara algo que le dolía, que en su corazón pesaba mucho. Con su esposo que no entendía por qué estaba tan triste. Con Elí, el sacerdote, que le juzgó duramente. Ni siquiera le preguntó qué te pasa, solo la juzgó. Y además la paciencia que tuvo para esperar a su milagro. Seguramente fueron muchos años de oración, pero solamente cuando fue llena del Espíritu Santo, el Señor supo que ella estaba preparada para recibir su milagro. La paz de Dios es la que le muestra al Señor que aunque todavía usted no tiene lo que quiere, entonces ahora sí está preparado para recibirla, porque lo recibe en paz, descansa en el Señor, puede tener paciencia y esperar, sabiendo que el Señor cumple lo que promete. Con esas mismas personas, a quienes nunca respondió con dureza, ¿cierto? Nunca se muestra que Ana le haya respondido a Penina con grosería o nada, ¿no es cierto? Aún con Elí fue muy, muy reverente. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? Tal vez no hubiéramos reaccionado tan bien ante un juicio tan duro, ¿no es cierto? Pero ella al contrario, ella mostró respeto, mostró consideración, es decir, que mostró las siguientes partes del fruto, mostró bondad, mostró benignidad y por supuesto también mostró mansedumbre. Y por supuesto vemos en ella la fe, esa fe que produce milagros, esa fe que le llevó a ver su milagro no solamente cumplido, sino multiplicado, sus expectativas superadas, ya que pidió y entregó un hijo y Dios le dio a Samuel y a 5 más, dice que le dio 3 hijos y 2 hijas más. Y finalmente vemos en ella la templanza. Una vez más, al controlar su ira,
al mantenerse en su fe y no abandonar su anhelo de ser madre. Y por supuesto, esa templanza necesaria para cumplir su voto y poder entregar a su milagro en el templo y conformarse con verle solo una vez al año. ¿Podría usted hacer esto? Anhelar tanto, tanto un hijo y llevarlo a que crezca allí, como un nazareo consagrado al Señor, aunque eso le implique separarse de aquel hijo al que usted tanto anheló. Ella lo hizo. Hoy le pido que nos acerquemos al Señor en oración, que en toda circunstancia de nuestra vida le entreguemos el control al Espíritu Santo y Él nos va a dar su abundante gracia, su abundante fruto. Usted y yo estamos llamados a dar fruto, pero no un fruto cualquiera, no un fruto humano, sino el fruto del Espíritu Santo de Dios que permanece para siempre. Que a Dios sea la gloria para siempre y bendiga su vida. Que esta palabra baje a su corazón.